Bienvenidos a Un Café con Él, un espacio para conversar sobre temas que inspiran, elevan el espíritu y nos conectan con lo trascendental. Sin importar de dónde vengas, aquí encontrarás la oportunidad perfecta para reflexionar y crecer. Prepárate para una charla amena y enriquecedora, siempre con un toque especial. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Un Café con Él, este espacio creado por el Centro Cristiano Movimiento de Gloria que nos enseña a reflexionar en lo trascendental, a aprender de la palabra, pero sobre todo a fortalecer nuestra fe. Queremos agradecerlos por acompañarnos como cada miércoles a las 7:30 de la noche a través de los canales oficiales del Centro Cristiano Movimiento de Gloria. Agradecer como siempre la presencia del Espíritu Santo a través de nuestra quinta taza y en esta noche nuestro agradecimiento especial a nuestras invitadas y a la coconductora de este episodio, mi hermana Dianita Zavala. Bienvenida, Dianita. Gracias, mi hermana Marieli, gracias por este tiempo, gracias a todas las personas que se conectan día a día, miércoles a miércoles, que nos están siguiendo en este podcast maravilloso que ha sido creado desde el corazón del Señor. Yo creo que todas las bendiciones que hemos recibido para poder estar aquí ahora sentadas como testimonio, dando testimonio con la autoridad que Dios nos ha dado, ha sido de gran ayuda porque el Espíritu Santo está con nosotras. Así que una vez más, bienvenido Espíritu Santo a este tiempo. Les vamos a dar la bienvenida a mis hermanas invitadas, mi hermana Vanessa, que está con nosotras. Por favor, le queremos escuchar en esta noche y queremos que nos dé una palabra de bienvenida. Muchas gracias, muy amable hermana. Para mí es muy grato su invitación. Primeramente, muy buenas noches con todos. Lista, predispuesta siempre a acudir a cada vez que ustedes me llaman a compartir esta mesa donde por centro está nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, en esta temporada le vamos a ver a la hermana Vanessa en muchos episodios y le agradecemos mucho porque sé que el Señor está utilizándola como con un gran testimonio de verdad de vida para muchos. Así que gracias por aceptar esta invitación. Y mi hermana Floralba, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches para todos. Un placer estar acá con el Espíritu Santo y en lo que mi testimonio les pueda ayudar a las personas que estén pasando por lo que uno ya pudo haber pasado. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Y en este episodio que nos habla de criar solos a nuestros hijos, existimos muchas madres, pero también muchos padres que vivimos de esta realidad y que muchas veces tenemos preguntas que no logramos entender, y también tenemos preguntas de nuestros hijos. ¿Cómo ha sido, Vane, esta experiencia de criarle a Joaquín tú? ¿Cómo ha sido también esa experiencia de tener a papá lejos? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has manejado? Entendemos que es un tema que nos golpea mucho porque nosotros como mamás quisiéramos ese hogar ideal para nuestros hijos, pero no solamente depende de uno. Y tenemos que aprender a reconocer los errores, como lo hemos hablado contigo en otros capítulos, y entender que son circunstancias que nos toca vivir y que tenemos que afrontarlas en la fe, porque caso contrario va a ser más difícil. Vane, cuéntanos por favor, desde tu testimonio, desde tu experiencia, tus vivencias, ¿cómo es criar sola a un hijo, pero sostenida por Dios? Amén, Margarita. Bueno, yo prácticamente a mis dos hijos los crié sola porque Paul o estaba trabajando o estaba fuera del país. Si bien es cierto, Milenita, cuando se la crió, cuando estaba con nosotros, cuando ella nació, estaba dentro del matrimonio, tenía el apoyo, el sustento de su papá. Ha sido un hombre que jamás, gracias a Dios, gracias al Señor por poner ese anhelo en su corazón, nos ha abandonado económicamente. Con Joaquín fue lo mismo, pero con Joaquín fue desde mi embarazo. Pasar un embarazo sola, donde las hormonas se te alborotan, donde tu cuerpo necesita, donde tu espíritu necesita ser abrazada, consolada. Y también tener padres que estaban viviendo su proceso de divorcio, entonces donde te dicen, no voy a estar ahí si tu mamá está, no voy a estar si tu papá está. Y eso me pasó en el parto, entonces tuve que ponerme un alto y decir, momento, yo soy la que estoy dando a luz. No me interesa lo que ustedes estén pasando, yo necesito el afecto de ustedes. A diferencia de mi Milenita, donde tuve padres
que estaban Presentes. dentro de un matrimonio, comprometidos, donde yo pude recibir la atención de ellos como papás y de mi esposo acompañándome el proceso, el dolor de un parto a cesárea, ser la primeriza y todo lo que tú sabes que conlleva, la felicidad, las anécdotas y todo esto. Es decir, Vane, perdón que te corte, tú estabas teniendo al Joaquín sola, afrontando ese embarazo sola y además de eso también afrontando el divorcio de tus papás. Correcto, correcto. Entonces fue un momento muy complicado el nacimiento de mi Joaquín. Pero a la vez el Señor me ha dado la oportunidad de vivir ese momento único del nacimiento de mi hijo, por lo cual yo le doy gracias y le doy toda la gloria, toda la honra al Señor, Amén. porque traer una vida al mundo conlleva mucha responsabilidad, pero nos trae una felicidad. Yo puedo cerrar los ojos y ver la cara de mis 2 hijos al nacer. Y eso me llena de gozo, de felicidad, de paz. Es donde yo puedo ver plasmado el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la crianza de Joaquín fue complicada, fue dura. Si bien es cierto, viene su papá, me acompaña en los primeros meses de vida y después tiene que retornar al país donde él estaba. Y ahí sí, tomando la decisión juntos de que iba a ser por años. Estábamos hablando y yo estaba con la certeza, con la seguridad que iba a estar sola años. Si bien es cierto, su papá era una imagen tras una pantalla. Él sabía que tenía un papá, porque yo me planeé, me organicé para que él esté muy consciente que había un papá y una mamá. El lugar de su papá no lo iba a ocupar nadie más, sea mi papá, sea un tío, no. Él tenía su papá y su papá tenía un nombre, tenía una cara y ese iba a ser quien iba a criarle, quien iba a ser su imagen paterna. Pero para Joaquín era difícil porque era alguien irreal. Nosotros estamos acostumbrados a tocar, a sentir, a tener ese afecto y de repente pues no lo tenía. Y veía que otros niños sí, aunque pasamos el proceso de la pandemia. Acuérdense, Joaquín es un niño de pandemia, donde conllevan que no pueden hablar, donde no te recibieron cierto tipo de estimulación que te da tu entorno, la sociabilización, donde significa que vas a tener un hijo posiblemente con alguna condición, porque eso fue, ¿no? Claro. Joaquín tiene la condición de déficit de atención con hiperactividad, donde tú como madre observas. Yo soy una madre muy observadora. Y veía cosas en Joaquín que decía, bueno, aquí está pasando algo. Y sola, aquí está pasando algo. ¿Y qué es? Y veías la información en Internet. En Internet, gracias a Dios, ahora tienes información, pero también tienes información negativa. Todo, claro. Y bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Ok, tengo la ayuda económica, pero no es todo. Hay que llevar a terapias, hay que empezar el proceso de lo que significa ir evolucionando, sacando adelante a tu hijo, dándole las herramientas necesarias para que se pueda enfrentar a un mundo que es cruel, claro, que es doloroso. Y bueno, Señor, y pues la primera etapa fue enfrentarme a un posible TEA, autismo. No hablaba, no se expresaba, estaba un poquito ausente. ¿Cómo le traigo, Señor? ¿Cómo le traigo? ¿Cómo le traigo? Vivir el proceso del divorcio dentro ya del diagnóstico de Joaquín. Son 2 cosas, vamos. Bueno, Señor, Él ha sido el único sustento. Yo oraba, y tú, Marielita, eres testiga en mis noches de oración, donde yo le decía al Señor, Señor, sé el Padre que Joaquín necesita. Padre, convierte a Paul en el padre que Joaquín necesita. Señor, dame la sabiduría, la destreza para ser la madre que Joaquín necesita. Y gracias por la misericordia, por la gracia del Señor. Eso me dotó para poder sacar adelante a mi hijo y ahora tener a un niño, también guiarme donde personas instruidas para poder, que me den las herramientas necesarias para poder sacar a mi hijo adelante y ahora tener a un Joaquín conversón, despierto, dinámico, que me confronta, me enfrenta, discute, pelea. La gracia eso del para Señor. mí, que es, wow, Señor, gracias. Gracias por permitirme tener este hijo. ¿Que son retos todos los días? Sí, es todos los días. Aunque Joaquín conoce a su papá, ama a su papá, se aman mutuamente, yo le doy gracias por eso al Señor, pero ha sido una etapa muy complicada para mí la crianza sola. Es muy difícil, yo admiro a las madres
que aún más tienen que trabajar para llevar el pan diario a su casa. Yo miro muchos casos en la escuela de mi hijo y digo, Señor, o sea, qué dolor tan fuerte para estos niños, qué dolor tan fuerte para estas mujeres. Y también hay hombres que crían solos a sus hijos. Tengo un caso que conozco, pero es un hombre muy responsable, muy sacado para adelante. O sea, se da las formas, las maneras, y criar un hombre a una niña. Como que sería más fácil criar un hombre a un hombre. Pero un hombre crear una niña, y el Señor siempre dedicado, preocupado a su hija. Y si algo no puede, pide por favor que le ayuden, le colaboren, cómo es esto. Pero la cuestión es que su niña esté bien, porque ese es el mandato divino que tenemos aquí nosotros como padres de criar a nuestros hijos. Y yo lo he aceptado con todo mi corazón. Amén, qué maravilloso, mi hermana. Y justamente me quedo con esta palabra que usted nos dice: yo no permití que ocupen ese lugar que le pertenecía a su padre. Porque, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Es que gracias al Señor, tengo un esposo, tenemos un hogar formado en roca, gracias al Señor. Pero lo que sí, yo tuve una familia donde no era una familia como el Señor manda, ¿no? Sino que venía con sus problemas, venía con esta ausencia paterna, y lastimosamente en este lugar yo no tuve a una figura como tal. Esta figura paterna ocupó siempre o mi mamá mismo, que yo te decidí ponerle en ese lugar, que también es un error, o ponerle en ese lugar a otra persona que no era mi papá. Puede haber sido amistades cuando era joven, cuando fui creciendo fue la pareja con la que estuve, y cuando yo decidí casarme dije, no va a ser mi papá, va a ser realmente mi esposo. Correcto. Y recuerdo claramente el día que la hermana Naila me dice y me confronta y me dice, tengo algo que decirte. Y para mí fue como una parte de la Biblia tan reveladora que yo hasta el momento digo, wow, gracias Señor. El tema de las viudas pasan a ser parte del Señor. O sea, su esposo es el Señor. Y pasa lo mismo con los huérfanos. Los huérfanos, aunque yo biológicamente no soy huérfana de padre porque mi padre está vivo, pero sí tuve esa ausencia espiritual, física, emocional y demás de él, ese puesto pasó a ser del Padre, de mi Padre Celestial. Amén. Y comprender que yo soy huérfana, a mí me da esa estabilidad ahora de cuando digo Padre, el Señor está ahí, porque yo soy huérfana. No tengo a alguien más. Y es como que el Señor está directamente, cada vez que yo le hablo y digo Padre, y está como, ay, mande, porque es mi papá. Cuando comprendí esto, para mí me llevó a entender que ese lugar no puede ocupar nadie más aparte del Señor cuando hay esta ausencia. Y frente a eso, mi hermana Floralba, yo quisiera que ahora usted nos cuente un poco de su vida, más allá de criar a Andrés, que es un gran hombre, ¿cómo usted atravesó este proceso de criar sola y tener esta ayuda sobrenatural del Señor? Ya. Bueno, yo en el momento en que me quedé sola, no conocía, o sea, conocía del Señor, pero no estaba tan involucrada pues con el Señor, pero lo conocía, porque mi hijo desde pequeñito estuvo en un colegio cristiano en Bogotá. Entonces, pues en las reuniones y eso, yo me quedé sola prácticamente como desde los 5 años de mi hijo, me quedé sola. Pues el papá económicamente colaboró, pero nada más, pues porque él tenía ya otro hogar y todas esas cosas. Desde que él fue pequeño, él siempre presentó un problema que en ese tiempo no sabíamos, ya hace 2 años que entendí, que se llama TDAH. TDAH con hiperactividad. Exactamente, pero yo no sabía. Es que antes se desconocía. Yo no tenía ni idea. Yo sabía que algo pasaba porque él era muy hiperactivo. Yo le compraba un carro, no le duraba 2 minutos porque lo desbarataba.
pero volvía y lo armaba. O sea, él era una cosa que la mente de él iba como a 1000 por hora. Y yo no, algo está pasando. Ya estando yo sola, algo está pasando. ¿Qué hago? Dios mío. Ese instinto que se levanta. ¿Qué hago? Porque no tengo a quien decirle. Tenía el apoyo, y siempre tuve el apoyo de mi papá y mi mamá y de los suegros, los papás de mi esposo. Entonces, en mi ignorancia, yo le hice un estudio a mi hijo. Yo lo llevé a donde un terapeuta y le dije, doctor, mi bebé, mire esto, aquello, ¿qué hago? Entonces el doctor le hizo una serie de exámenes, unos estudios y me dijo, le tengo una buena noticia, una mala y una buena. Le digo, ¿cuál es la mala? Dice, que su hijo no alcanzó a ser genio. Le faltaron como 2 o 3 puntos para que él fuera un genio. Wow. Por lo cual usted va a tener que hacer muchas cosas por él. Y yo, Dios, y yo sola. Y en mi momento, gracias al Señor, yo tenía un muy buen puesto. Yo trabajaba como la mano derecha de la presidenta de una petrolera en Bogotá. Entonces yo tenía carro, estaba muy bien. Para mí no fue difícil. Entonces le hicieron el estudio, todo, entonces me dijeron, mire, a él usted no lo puede dejar quieto. Mi hijo lo metía a natación, a plastilina, panadería, country, ustedes no se imaginan, a lo que se me ocurriera, porque yo necesitaba tenerlo ocupado en las vacaciones del colegio. Él salía el viernes y el lunes a él ya lo llevaban y me lo traían. Él iba a vacaciones, en Colombia se dice vacaciones recreativas, y estaba todo el día y me lo recogía a la ruta y bueno, siempre estuvo ocupado. Y yo en medio de mi ignorancia y obviamente sola, porque el papá pues no se involucró mucho. Cuando él estuvo pequeño, él estuvo muy alejado, entonces yo estuve muy pendiente de él, que no le faltara nada. Mi mamá y mi papá me ayudaban, los abuelos, el abuelo paterno me ayudó muchísimo. Entonces, gracias al Señor, tuve esa ayuda de ellos, de parte de ellos, y el Señor tal vez me hablaba y en su momento pues yo no sabía que Él era el que me hablaba, bueno, haga esto, haga aquello. Cuando era un instinto. Sí, era como que sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. En el colegio tuvimos muchos problemas porque se volvió muy agresivo, peleaba mucho con los compañeros. Yo era de las mamás que cada 8 días estaba en el colegio de él. Le pegó un puño a no sé quién, le dio una patada a no sé quién, le pegó en la cara a no sé quién, cada 8 días, cada 8 días. Es muy característico de las personas con TDAH. Exacto. Son cosas que les marcan poder controlar sus emociones, cómo expresar lo que sienten. Y añadirle a eso que no estaba su papá. Es doloroso, porque es otro tipo. ¿Y cómo usted manejaba cómo manejaba el cansancio? Me imagino físico, emocional, mental. Mire que no, en su momento yo no sentí cansancio, porque cuando yo me casé con el papá de él, yo me casé muy enamorada. Para mí fue la felicidad más grande del mundo, que me duró 3 años, porque el papá se fue. Pero tuve a mi hijo, yo me demoré mucho tiempo en tener a mi hijo, después de casada. Entonces para mí era, Dios, regálame un hijo, uno y que sea varón. Y yo, ay Señor, un hijo, en medio de todo yo, uno, regálame uno. Tanto le rogué que me quedé embarazada cuando yo iba a empezar un proceso de fertilidad y eso. Gracias al Señor. Y me lo regaló. Entonces, para mí eso era, o sea, yo me sentía realizada. En ese momento sí me dolió muchísimo la separación, yo duré como 6 años superando la separación, pero ese espacio tal vez me lo llenó mi hijo, Claro. porque para mí era la felicidad más grande. Y yo trabajaba, vivía y respiraba, era por él. Todo lo que yo trabajara era para él, todo, o sea, él era mi mundo. Pero aún así, el papá, siempre le dije, su papá hay que respetarlo, a su papá hay que quererlo. Jamás que yo me acuerde, le hablé mal del papá. Así me hiciera lo que me hiciera. Claro. Nunca le dije, es que su papá es que su papá aquellos. Jamás. Siempre su papá tiene que quererlo. Pero es que mi papá, no importa.
Yo creo que Dios en su infinita misericordia habló a través de mí. Y yo tiene que querer y amar a su papá con defectos. Él tarde o temprano se dará cuenta del error que cometió. La honra a los padres. Exactamente. Entonces, con mi hijo fue así toda la vida, o sea, siempre dependiente de él, dándole lo que necesitaba, al punto que cuando mi hijo cumplió 7 años, nosotros vivimos, como ustedes saben, en Bogotá, en una zona bien complicada, una zona dura, donde se ve droga, o sea, era un barrio no tan bueno. Entonces me empezó a mí la angustia, porque él ya tenía 7 años y salía a jugar con otros niños, y empecé a ver que vendían droga, que cosas complicadas. El entorno. Exacto. Entonces yo económicamente estaba muy bien, compramos una casa, la construí como yo quise, como yo quería, tenía mi casa hermosa, las poltronas que yo quise, la nevera que yo quise, todo lo compré porque económicamente estaba bien. Pero un día yo me senté a pensar y yo dije, bueno, ¿aquí qué pesa más? ¿El dinero o voy a crear un hijo para que sea un buen padre, un buen hermano, un buen ser humano? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pesa más? ¿La parte económica o la parte humana de mi hijo? Y yo piense y piense, yo dije, no, definitivamente vale más la parte humana de mi hijo. Y renuncié a la petrolera, donde ganaba, ustedes saben cómo se gana en una petrolera. Claro. Y renuncié. Y yo dije, no, yo quiero que el día de mañana, si mi hijo comete errores, yo no tenga que decir es que el abuelito, es que la abuelita, es que la tía, es que nadie. Es mi responsabilidad. Claro. Soy su mamá. Y renuncié. Y de ahí para adelante, a todas partes, empecé a trabajar en 50,000 cosas, lo que ustedes no se imaginen, pero siempre llevaba de la mano a mi hijo. En las reuniones, yo vendía Unilight, yo vendía Herbalife, yo vendí todo lo que ustedes se imaginen. Estudié estética, me hice esteticista, monté mi cabina de estética en la casa para trabajar en mi casa, para estar con mi hijo. Claro. Y creo, gracias al Señor, hoy me doy cuenta que Él me ayudó a que Él hoy en día sea lo que es hoy. Amén. 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 Y justamente hablando de estas rutinas que nosotros tenemos como mamás solteras o como papás solteros, criando solos a nuestros hijos, es importante reconocer también que a pesar del amor, de ese amor tan grande que podemos sentir por nuestros hijos, también hacemos renuncias. Sí. Renuncias que son muchas veces dolorosas, que causan frustración. El otro día escuchaba en una charla del colegio de mis hijos que el profesional que hablaba de esta situación decía que las mamás estamos dejando a un lado el rol de maternar por dedicarnos a nuestra profesión, por dedicarnos a sostener un hogar. Pero viene también el otro lado de la realidad de muchas madres. Tenemos que trabajar porque si no hay el sustento económico para nuestros hijos, ¿quién lo da? En el caso de ustedes, bendito sea Dios, puedo escuchar que los papás de sus hijos han sido responsables con su manutención, pero existen muchos otros casos en que uno de los padres decide renunciar al trabajo por no pasar pensión, que hay casos tan dolorosos, porque miras a un papá o a una mamá haciendo todo lo posible para demostrar ante la ley que no tiene recursos para pasarle una pensión digna a sus hijos. Se queda con los bienes, derrocha los bienes que se ha construido como patrimonio, justamente para que eso no pueda generar un gasto en sus propios hijos. Los hijos no son gasto, es nuestra responsabilidad. Entonces, Vane, ¿cómo manejar estos sentimientos que podemos tener los padres o las madres que criamos solos a nuestros hijos con la injusticia, con la frustración, con la culpa, muchas veces con la culpa de tomar la decisión de separarte porque el hogar ya no va más, pero tener el dolor de los hijos que reclaman a través de sus acciones, a través de su comportamiento, la necesidad de una familia junta? ¿Cómo manejar el agotamiento, la ansiedad, la soledad que produce criar sola a un hijo? Bueno, Marielita, yo te puedo decir que con respecto a la ayuda, el sustento económico, si bien es cierto, el papá de Joaquín lo realiza, pero es por un mandato divino. Es porque
el Señor obra de forma misericordiosa y bondadosa. Una de mis oraciones también era: Señor, pon en el corazón de este hombre el deseo del sustento de mi casa, porque yo sé que tú vas a proveer. Yo me pongo en tus pies, yo me organizo, yo sé que tú vas a estar obrando en mi casa, en mi hogar, de forma sobrenatural, y que a mi hijo y a mí no nos va a faltar absolutamente nada. Entonces, desde el Señor ahí, tu dependencia del Padre, ¿no? Como tú lo decías, o sea, es depender de Él hasta en ese punto, económicamente, donde no decidí no hacer conflicto, donde no entrar en una lucha legal, sino abandonarme en los brazos del Padre, dejar que sea Él el que obre de forma sobrenatural, porque yo no tenía los medios ni la forma de obligar a este hombre a cumplir su responsabilidad. Aquí solo iba a intervenir el Señor, no había otra forma, porque él estaba fuera del país, no era otra forma. Claro. El Señor obró, yo he visto sus milagros, yo puedo ser testimonio de sus milagros porque Él ha obrado. Con respecto a Marielita, a cómo pasar estos procesos de la soledad, del reclamo de los hijos constante, de que ellos refutan, reclaman, dicen, preguntan, pero te hacen preguntas incómodas, y por qué, y cómo, y por qué mi amigo sí tiene a su papá y a su mamá y yo no, y cosas así. Es duro, pero cuando estás sostenida en la palabra, cuando te sostienes de la mano del Señor, recordando siempre que Él es tu Abba, tu papito, y invocas eso. Cuando él escuchaba a la hermana y decía, sí, eso me pasa a mí. Yo cuando en esos momentos de más dolor, de más tristeza, de más frustración, de más cansancio, porque tienes que ser padre y madre. Nos guste o no, es esa responsabilidad, tienes que llevar, acompañar, consolar, corregir, formar, asistir a las reuniones, lo que conlleva también a los eventos, que diferentes tipos de eventos que tienen los niños, a los cumpleaños, a las pijamadas, a organizar comidas, a sociabilizar con otros padres de familia. Bueno, implica un mundo de cosas, la maternidad y la paternidad. No es solo cuestión de aportar económicamente, no es solamente estar una figura ahí. Y estar muy consciente que yo no podía reemplazar las veces de su papá. Fisiológicamente, emocionalmente, es imposible. Papá juega un rol, mamá juega otro rol. Así es. Papá, y estuve viendo un video donde dice que la dopamina damos las mamás, le damos a los hijos, o sea, pueden ellos generar un pico de dopamina cuando abrazamos, consolamos en medio de un berrinche, de una caída. El padre genera el mismo pico en el juego brusco. Yo no voy a jugar bruscamente, solo eso lo puede hacer su papá. Claro. Entonces, el Señor tiene un diseño tan perfecto, tan milimétrico para nuestros hijos que puso papá y mamá. Ahora, el enemigo viene a dañar esta figura porque nuestros hijos nacen con un propósito. Claro. Y yo estoy segura, y puedo dar testimonio, que mi Joaquín va a ser algo muy fuerte dentro de la palabra del Señor. Amén. Profetizamos esa palabra. Porque el Señor también nos ha mandado a profetizar. Entonces, sí. Yo profetizo que mi Joaquín tiene un propósito muy grande en la palabra. Y el enemigo no quiere, no le interesa que Joaquín tenga ese propósito. ¿Y cuál es la forma para el enemigo dañar el propósito de Joaquín? Quiso dañar el propósito de su hijo. Sí. Es destruyendo a la familia, no dándole esa imagen paterna. Es cortando, es dando estas discusiones, que los hijos se vean involucrados en los temas económicos, es que tu papá no da, es que mira, es que esto, claro. o decirle a mi hijo, quiero eso, es que no tengo papá, no tengo, ver a mamá que está cansada, sufrida y todo demás, es dañar ese propósito de vida. Pero ahí es donde una vez nos cimentamos, permitimos que el Espíritu Santo nos refuerce, nos sostenga, el Padre venga, te abrace, te diga, hija, yo estoy aquí. Permite que el Padre te abrace, te consuele y digas, no estoy sola, no estoy sola, siempre estás conmigo, no estoy sola criando. Eso es una mentira del enemigo, porque no estás sola. Él te está acompañando de día y de noche. Y hay hoy una palabra del Señor que yo inscribí en la mochila de Joaquín, porque como usted dice, hay tantos daños externos. Y este año dije, Señor, ¿cómo cubro a mi hijo espiritualmente? ¿Cómo cubro? Entonces, primero le di un versículo a Joaquín a memorizarse.
otro escribía en su mochila que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les teme y los defiende. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está el ángel de Jehová aquí, está acampando. Cuando tú acampas, quiere decir que estás haciendo un lugar para quedarte ahí. Amén. Imagínate. Entonces, no están solas, tus hijos no están solos. Ellos están siendo protegidos de forma sobrenatural. Amén. ¿No? Y a Joaquín le di, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces dijo, ¿quién está contigo? Tú no estás solo. Eso es una mentira, estás con Dios. Dios está siempre contigo y acompañándole en mi hijo en todo momento con una oración, desde que salimos de casa, cubriendo, pidiendo cobertura, que la mano del Padre esté sobre él, que el Espíritu Santo esté sobre, dentro, alrededor de él, cubriendo ese establecimiento con la sangre preciosa del Espíritu Amén, Santo. Amén. Entonces, yo estoy obrando con mis herramientas que el Señor me ha dado y Él está haciendo su trabajo como Padre, que es el protector de viudas y huérfanos. Entonces, ¿qué hablamos los cristianos? Que la palabra del Señor es la verdad. Amén. Y si Él te dice que no estás sola, ¿por qué le vas a tener miedo? ¿Por qué le vas a decir, no, yo estoy criando sola a un hijo? No estás criando sola. Siempre estás con la protección del Señor. Estamos trayendo el reino de los cielos a este lugar. Amén. Bueno, y frente a esa situación que nos decía mi hermana de la familia, esta semana mi trabajo es de capacitar a mujeres y se topa mucho el tema de violencias, se topa mucho el tema y las violencias vienen acarreadas de familias destruidas, de mujeres solas y lastimosamente como estas capacitaciones, lastimosamente lo digo porque están solamente hechas en teoría y no tienen la palabra del Señor. Esta semana nos tocaba hablar de la familia y sacaron un montón de estereotipos de familia, como 20 creo que había. Entonces yo estaba como, yo quería decir en algún momento de esa charla, esa es su realidad, pero la verdad del Señor es distinta. Y me picaba tanto la lengua que mejor apagué el micrófono y la cámara y mi esposo me estaba viendo y le digo, es que ¿sabes por qué estas mujeres dicen esto? Porque el pecado es tan grande que ha hecho pensar al hombre que la familia y el matrimonio no es todo y que el matrimonio tiene que ser destruido, pero no entienden que el matrimonio es la institución perfecta de Dios. Amén. Donde nace la familia, donde se crea ese núcleo, pero lastimosamente el hombre ha venido acarreando tanto pecado y lo que ha hecho es esparcir por todo este lugar, por todo el mundo, que la familia no lo es todo, que el matrimonio no lo es todo, que las mujeres pueden salir adelante solas, pero claro, yo creo que cada una de las mujeres que han criado solas o padres que han criado solos a sus hijos están criando también con la luz que tienen, porque finalmente hablábamos tras cámaras con mi hermana Floralba y ella me explicaba que ella desde su casa, o sea, desde su madre vio esto de no había una estructura de familia. Y yo frente a eso quisiera que usted nos cuente cómo ahora le dice a Andrés, tú tienes que hacer una familia. Claro, sí, en mi casa, pues no, yo no digo que hubo violencia, que mi papá le pegó a mi mamá, siempre vi a mi mamá y a mi papá. En su momento no lo vi malo, pero en mi casa mandaba a mi mamá. Matriarcado. Matriarcado. Y yo crecí así. Entonces, creo que eso fue después de muchos años y que el Señor ya me puso en mi corazón, entendí que creo que esa fue una de las fallas por las cuales mi matrimonio fracasó. Porque yo, aún ahorita, me cuesta la autosuficiencia. Yo puedo, yo soy capaz, yo tengo, yo hago, yo todo yo. Mis propios méritos. Yo soy yo. Y como yo veía que mi mamá decía, es que se va a comer esto, entonces yo en mi hogar quise hacer lo mismo. Nunca tuve la delicadeza de preguntarle a mi esposo, ¿quieres comer esto? O este fin de semana vamos a ir a tal parte. No, yo le decía, el domingo vamos a tal parte.
Sí, así Listo. es. Quiera o no quiera. Y así no es. Le quité a él su lugar. Al hombre le gusta ser admirado, Correcto. respetado en su casa. Exactamente. Entonces yo le quité eso a él. Entonces obviamente también mi hijo vio eso. Y él veía que su mamá era la que decidía si salíamos, si no salíamos, si se compraba, si no se compraba. Era su mamá. Entonces ya después de muchos años y ya que él creció y entendió y estamos pegados de la mano de Dios, Amén. él hasta hace 2, 3 años decían, yo no me quiero casar, yo no quiero, ¿para qué? Y gracias al Señor ahorita dice, sí, yo me quiero casar. Y yo siempre le gloria a dije, Dios. y yo siempre le dije, hijo, no te cierres al pensar que tú no vas a tener, no, yo no voy a tener una esposa. Hijo, tú no sabes. Yo sí quiero que te cases Por y supuesto. quiero que tú tengas hijos, yo quiero tener nietos. En mi forma de decirle las cosas, pero él estaba cerrado. Gracias al Señor, después de orarle mucho, yo llegué aquí en el 2023 tal vez, a finales del 2023, y yo venía sola. Todos los domingos yo venía sola. Y aquí le oraba, Señor, que mi hijo llegue, Señor, que mi hijo. Y el domingo yo, hijo, vamos a la iglesia. No, yo no. Y yo, sin embargo, llegaba acá y ore, Señor, por favor, tócale el corazón a mi hijo, Señor, por favor, tócale. Hasta que algún día, después como de 6, 7 meses, sí, madre, vamos a la iglesia. Y después una serie de eventos que sucedieron y cosas, El no otra claudicar. persona. Es Dios, qué fiel. Entonces fue cuando entendí que cuando yo le pedí a Dios que quedara embarazada y tener un hijo varón, Él dijo, listo, deseo del corazón. este va a ser mi hijo y este va a ser para mí. Mi hijo amado. Así Por es. eso nació mi hijo. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Entonces, Así es. hoy de verdad le doy gracias al Señor porque sí quiere casarse, quiere tener una esposa. Qué maravilla. Posiblemente voy a ser abuela. Claro que sí, profetizamos. Profetizamos en el nombre del Señor Jesucristo Sí. que sí va a ser. Claro que Entonces estoy muy feliz, muy contenta y creo que igual ahorita económicamente no estamos bien, pero no importa, ya he aprendido que y he estado en situaciones duras y el Señor me ha sacado, entonces Amén. Dios proveerá. Amén. no me afecta mucho eso. Él siempre Gloria a provee, Dios. definitivamente Él siempre provee. Y qué maravilloso testimonio porque ahora su hijo vive en la iglesia. Sí, ahora Literal. está de lunes a lunes. Literalmente Es vive en la un iglesia. fiel reflejo de Sí. por qué es necesario que una madre ore en cobertura Ajá. para sus hijos, Sí. ¿no? Amén. Así es. A pesar de que les quería hacer hablar, que a veces uno en la carne siente que no puede más, que está solo. Estoy segura que hay mamás que ahorita nos están viendo y escuchando, ¿qué hago? No puedo más, estoy sola, no puedo, me falta esto, me falta aquello, mi hijo esto, mi hija aquello. Yo, de verdad, lo único que les puedo decir es confíen en el Señor. Amén. Confiar en Él, que yo nunca he dejado de confiar. He estado con Él ahorita más pegada de la mano de Él y viendo a mi hijo que a veces apenas nos saludamos en la iglesia. Hola madre, hola hijo, es que estoy ocupado, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer aquello. Y yo, gracias Dios, te está sirviendo a ti, que era el propósito. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso testimonio. Y sobre todo, escucharle a la hermana Floralba decir que Andrés no quería venir a la iglesia Ajá. y ahora verlo Tan él comprometido con el servicio a Dios y es el líder de este ministerio. Es el líder de este ministerio. Es maravilloso como nosotros podemos ver que las madres a través de la oración y de poner nuestra fe en nuestro Padre, en dejarle a Él la crianza de nuestros hijos, ser nuestro esposo fiel, funciona. Sí, Funciona, definitivamente definitivamente sí. funciona. Y también algo que decía Dianita, de cómo formar a nuestros hijos en la fe a pesar de tener este ejemplo, a pesar de que nosotros mismos con mucho dolor no podemos ser de testimonio para ellos porque venimos de un hogar roto, porque tuvimos que divorciarnos, porque no afrontamos los problemas desde el principio o porque no crecimos en la fe y buscamos esa ayuda idónea a ese varón proveedor dentro de la iglesia, sino que lo buscamos fuera de otros caminos en el mundo y estas también son las consecuencias. ¿Cómo criar, Vane, a hijos que tengan la idea de formar una familia, de que quieran tener a esa esposa idónea, a buscar a ese proveedor, a ese varón que sea cabeza de hogar, cuando nosotros mismos no hemos podido sostener
y es doloroso decirlo porque creo que el rompimiento familiar, la ruptura de la familia, el divorcio es una de las cosas más dolorosas de la vida, si no es la más dolorosa. Correcto. Es uno de los fracasos más tristes que uno no puede manejar si no es con el soporte de Dios, con la ayuda adecuada del Espíritu Santo, y que toda la vida nos va a pesar. Lo digo también por mi caso particular, yo siempre digo eso. Y si veo personas que dicen, no, yo no me quiero casar, no, tú tienes que casarte, pero busca de manera adecuada, pide del Espíritu Santo a la persona idónea para acompañarte en el camino y busca en el lugar correcto. Primero tú. Exacto. Porque no puedes demandar algo que no tienes. Exactamente, es el hecho de sanar y decirles a mis hijos, yo a mi Pablito, sobre todo al más chiquito que siempre es muy analítico, Milía es más grande, también ha sufrido muchísimo la separación, pero mi Pablito es analítico y dice, mamá, entonces yo no voy a tener una novia o voy a tener más novias o lo que sea, y le digo, no, mi amor, tú vas a romper en tu vida cualquier maldición generacional que haya sido causada por tus padres o por generaciones pasadas. Claro. Y vas a ser un esposo fiel, vas a ser un esposo proveedor y vas a tener tu ayuda idónea. ¿Cómo van a ser como mamás para sembrar en nuestros hijos la fe, la idea de un matrimonio que es el diseño original de Dios y que no sean llevados por el ejemplo que lamentablemente nosotros mismos les dimos a ellos? Es complicado, Marielita, porque ellos son visuales. Son muy visuales, entonces ellos están mirando que hay un hogar destruido, que no hay papá, no hay mamá, hubieron peleas, discusiones. Escuchan, los niños parecieran que están jugando, pero están escuchando. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aparte de eso, ellos dicen, como te contaba mi Joaquín en un podcast anterior, que oro y el Señor no me escucha. Entonces es algo que ellos necesitan ser más palpable, más real. Otra palabra del Señor que también me ayudó mucho, me confrontó, dice, instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Entonces yo recordaba esto constantemente y decía, ok, yo recibo esta palabra, que mi hijo va a ser algo importante dentro de la palabra del Señor, de su obra maravillosa. ¿Y dónde lo voy a formar? O sea, si el Señor me dio esta idea, si el Señor puso este anhelo en mi corazón, tenía que buscar los medios. Esa ya era mi obligación. ¿En dónde lo formo? En la iglesia. ¿Dónde lo formo? Instruyendo que él vea a una madre, si bien es cierto, está rota, está cansada, se siente sola muchas veces, a pesar de que tengo conciencia de estar acompañada del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, me siento, aunque no sea una verdad, pero así me siento. Entonces, pero mi hijo me ve así, me ve agotada. Tengo que retomar fuerzas, veo a una madre. A pesar de eso, se sienta, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué reflexionas tú? Vamos a ver historias bíblicas, vamos a ver qué pasaron con otras personas igual de rotas con nosotros. Porque tenemos David, que viene un padre no muy ejemplar, aunque el Señor le llama que es conforme a su corazón. Porque el Señor mira nuestros corazones. Entonces, mira, él puede darle ese tipo de ejemplos, o sea, personas que se rompieron, se quebraron, pero siguieron, continuaron en el camino del Señor, porque no somos perfectos, tenemos pies de barro, estamos en formación, busquemos la sanidad, vamos a la sanación, ser un ejemplo de que por más caída. Yo a Joaquín siempre le digo, Joaquín, ¿qué podemos aprender de los errores? ¿Qué puedo ganar? Porque puedo seguir intentando hasta superarme. Exacto, no te puedes derrumbar por un error. Tienes ahí una posibilidad de triunfo. No te puedes rendir porque justamente estamos formando, en mi caso, un varón que va a ser cabeza de hogar, proveedor, donde yo tengo que darle herramientas. Yo pienso en el futuro y digo, bueno, ¿y este niño qué va a hacer? ¿Cómo va a aportarse? ¿Cómo va a criar? Entonces, siempre estoy hablando con él, hijo mío, ¿y en este caso qué vas a hacer? Y si se te presenta esto, ¿cómo vas a hacer? Para desde pequeñito irle ayudando a moldear sus ideas, a formar, porque ok, le estoy dando la educación, le va a formar desde el punto científico, pero a mí el que me interesa es el humano, el alma, el espíritu. Y ahí yo comparto mucho con usted, hermana, porque puede ser que una mujer salga a la calle
se gane el pan diario, se supere y supere sobre las expectativas. Y yo también tengo una mamá que dice, tú te puedes comer el mundo, tienes la capacidad intelectual, tienes la capacidad, la formación académica para hacer todo lo que tú has querido. Pero yo decidí ser mamá, ser más mamá. Sí. Porque si bien es cierto, puedo pedir que alguien lo retire del colegio, de la escuela, pero me pierdo el tiempo al verle la cara que él está saliendo y ver en su rostro cómo fue todo su día. Claro. Estar sentada al lado de él haciendo las tareas para ver su evolución. Exacto. Que él me converse con quién salió al recreo, qué comió, qué jugó, qué le dijo él un compañero, cómo están, de quién se está rodeando. Porque yo estoy centrada en una computadora trabajando, porque es que tengo que pagar la cuenta, que el fulano, que el sutano, que tengo que hacer esto, que moverme. Entonces yo prefiero perderme todo eso, y no perderme la vida de mi hijo. Un minuto. Claro. Porque si el Señor hizo un pacto conmigo al darme a mi hijo, porque eso fue lo que yo sentí cuando me quedé embarazada, que el Señor y yo hicimos un pacto de amor, porque mi hijo vino después de una tormenta, igual que después del diluvio. Por eso yo le digo a Joaquín, tú eres el arco, no eres el arco iris, eres mi arco, eres la señal del pacto del Señor conmigo. Ajá. Y digo, Señor, si tú hiciste un pacto conmigo, tú ya me mandaste a mi hijo, tú lo estás haciendo de todas las formas sobrenatural, supranatural. Entonces a mí me corresponde aquí. Claro. Entonces esto es dando y dando, es de doble vía con el Señor. No solo puedo estar, dame, quiero, te pido, pon, quita. No, ¿y tú qué estás haciendo? Claro. La reciprocidad. Y a pesar de que existe mucha presión también, mucha presión social, como decía Vane, la mamá de Van es una mujer de negocios. Ha levantado. Muy exitosa. Sí, bastante. Gracias a Dios. Bastante exitosa. Y es verdad, y muchas veces sufrimos de esa presión social. A mí me ha pasado en mi caso que me han dicho, mira, estás preparada para un cargo político, para un cargo gerencial, has estudiado tanto. Incluso yo llegué a escuchar de un gran amigo que es una autoridad que me dijo, es un desperdicio, porque no te quieres ir a trabajar lejos porque tienes que criar a tus hijos. Es un talento desperdiciado porque yo le decía, tú no entiendes, yo tengo mi trabajo y es una bendición y valoro muchísimo lo que hago y mi trabajo me permite verles a diario, hacerles el desayuno, escucharles cuando vienen del colegio, así sea que a veces esté cansada, agotada, abrumada por las responsabilidades, pero verles, escucharles, poder ir a un partido de fútbol, a verle a mi Pablo entrenar en el patinaje, verle a mi Lía bailar, desfilar, es algo que no tiene precio y esa presión social que te dice, tus hijos se van a ir. Tus hijos se van a ir y te vas a quedar tú sola porque no hiciste más dinero, porque no aprovechaste tu talento o algo similar. También existe, Dianita, mucha presión social sobre las mujeres te queda la que decidimos maternar. Del deber cumplido y de que entregas un hombre de Dios. Cuando yo le entregue a mi hijo voy a decir, Señor, aquí entrego un hombre de Dios, un varón, un caballero, un guerrero en tu nombre. Qué bello. Y eso va a ser mi orgullo, porque yo sí también quiero que mi hijo forme su hogar. Yo no quiero un hijo atrás de mis faldas. No. Incluso yo le sé decir a Joaquín, le digo, en mi casa te voy a decir, si tú tienes problemas con tu esposa, te recibo, conversamos, pero en mi casa no se habla mal de mi nuera, ni de mis nietos. Vaya, hijo, vaya a su casa. Mami, ¿no me vas a recibir? No. Ya, quizás por todo lo que hemos vivido. Claro. Claro, cada quien también habla desde su testimonio, desde las vivencias, pero también quiero decirles a aquellas madres que en cambio decidieron irse. Porque si bien es cierto aquí, como les había comentado, yo soy una persona que tiene su hogar establecido gracias al Señor, porque así lo he decidido, pero también vine de un hogar donde mamá se quedó sola y en algún momento mamá decidió irse. O sea, no tomó la decisión de yo quiero quedarme con mis hijos, así sea debajo de un puente, no, sino que mi mamá dijo, o yo me quedo aquí con ustedes y no tenemos el día de mañana nada, o yo me tengo que ir. O sea, ahí con el corazón roto, ¿no? Porque ahora hablo con mi mamá y siempre digo, las oraciones de las madres, pese que estén lejos o estén cerca,
están siendo tan escuchadas por el Señor. O sea, aquellas madres que aún decidieron irse porque esa era la única opción que tenían, decirles que sus oraciones, sus sentimientos desde el corazón siguen ahí, porque el Señor es un Señor de promesas. Él no debe a nadie, es un Señor, es nuestro Padre de pactos. Y cuando Él ve ese esmero de esa madre que tuvo que abandonar a sus hijos, que fue lo que pasó en mi caso, todas esas oraciones que mi mamá elevó al cielo en sus noches más oscuras, en sus caminatas más heladas, porque ella estuvo en Estados Unidos y me contaba cómo era la vida ya dura, muy dura para ella. Y todas esas oraciones y esas conversaciones con el Señor no fueron en vano, porque ahora estoy yo aquí y amándole al Señor más que nunca, sirviéndole al Señor, y gracias a mi mamá. Pero aunque no estuvimos unidas físicamente, cuando la palabra dice, si dos o más están unidos, no está hablando de unidad física, sino de unidad en el espíritu, de unidad en seguir el mismo ideal. Y creo que desde ahí parte también esto. Con mi familia siempre hemos estado alejados. Mi mamá ha estado siempre lejos del país. Mi hermano vive también fuera del país y yo estoy aquí. Ha habido ocasiones en las que hemos estado juntos, pero en la gran mayoría de nuestras vidas hemos estado separados. Pero la unidad en la que nos tenemos, la manera en la que nos amamos, la manera en la que nos comunicamos, ha sido porque el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros que ha estado ahí con algo, con una palabra, con un familiar. Entonces también decirles, no se carguen esas culpas, porque ustedes decidieron algo que otras mamás a lo mejor no tuvieron o no pudieron hacerlo, no tenían otra opción. Y sin embargo estoy aquí diciéndoles que hagan lo que ustedes hagan, el Señor va a guiar los caminos de sus hijos, porque esas oraciones, esos anhelos de ustedes van a reflejarse en sus hijos tarde o temprano, o en sus generaciones, y va a ser así, más ahora que estamos unidas al Señor y que estamos en sus caminos. El Señor conmigo creo que tenía algo maravilloso, y el propósito era tan grande que mi mamá no es que me hablaba de un Dios vivo, pero ella me decía, el Señor escucha mis oraciones, y yo con eso pues decía, bueno, está bien. Y cuando llego al Señor, se me abre el entendimiento de una manera tan grande. Y cuando fui mamá, me iba 2 horas y yo fuera de casa sin mi hijo, y sentía una angustia. Y una vez abrí mi corazón y le dije, mamá, ¿cómo pudiste? Claro, ¿cómo pudiste dejarnos? O sea, y ella solo me decía, el Señor me sostenía, porque yo todas las noches lloraba por ustedes. Es duro. Y en este tiempo, hermana Dianita, nosotros hemos visto una ola de migración terrible por la situación de nuestro país, y por ello es que creemos que es tan necesario hablar de las familias, hablar de este tipo de familias, las familias rotas, las familias que estamos atravesando estas situaciones, y que quien nos está viendo a través de esa pantalla, y a las mamás o a los papás que están criando ahora solos a sus hijos, darles estos testimonios llenos de fe, enseñarles desde nuestros ejemplos, y no creyéndonos perfectos, lógicamente, porque hubiéramos querido cosas maravillosas para nuestros hogares, pero desde nuestra realidad, que si vivimos confiados en que Dios va a proveer, Él es nuestro esposo fiel, Él es nuestro Padre, Él es el Padre de nuestros hijos, nosotros vamos a poder sobrellevar todas esas cargas que muchas veces se vuelven pesadas, que nos llenan de frustración, de dolor, de enojo, de soledad, como lo han demostrado estas mujeres maravillosas. Ha sido un episodio lindísimo. Creo que nos falta siempre tiempo para hablar de estas cosas tan reales que están golpeando a nuestras familias ahora. Pero en las palabras finales, mi hermana Floralba, ¿cuál es esa palabra de aliento que usted le da a esa mamá, a ese papá que está criando solo a sus hijos, y que usted quisiera hablarle a su corazón a través de su testimonio y de la fe que ha puesto Dios en su corazón? Bueno, primero, de la mano de Dios. O sea, no hay de otra.
no podemos salir con nuestros hijos solos, sino hay alguien que nos dice, tú puedes, vamos, sí eres capaz, aunque se sienta frustración, lo que dice la hermana, soledad, tristeza, porque a veces uno se frustra, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no pude sostener mi hogar? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mis hijos esto? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? Pero arriba hay un Dios que Él sabe. Amén. Igual la palabra dice que Él nunca nos da cargas que no seamos capaces de llevar. Amén. Lo que pasa es que en nuestra carne sentimos que no somos capaces, pero llega un momento en que Él nos habla y nos dice, sí, sí puedes, yo estoy contigo, sí Cargando puedes. su yugo. Y eso pasó conmigo. Y gracias al Señor, ahorita estoy súper orgullosa del hijo que tengo. Amén. Gloria a Dios. Súper orgullosa. Sí. Muchas gracias, hermana Floralba, gracias por ese testimonio maravilloso y gracias también por prestarnos a su hijo para el servicio de Dios y de esta iglesia. Amén. Mi Vane querida, ¿qué te ha enseñado este proceso y cuáles son tus palabras finales para cerrar con este capítulo? Que los hijos son una bendición. Definitivamente nuestros hijos son la mayor bendición que el Señor ha puesto sobre nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, independientemente de que estén dentro o fuera de un matrimonio. Un hijo conlleva responsabilidades que dentro de las manos del Señor, sustentadas, fundamentadas en la ley, en su palabra y acompañadas de su amor, de su gracia y su misericordia, todo lo es posible. Amén. Qué maravillosos testimonios, qué lindo. Creo que a todos nos ha tocado este capítulo, como todos los de esta tercera temporada, ya sea como madres que estamos criando a nuestros hijos sin los papás en casa, o también como hijas que hemos vivido sin nuestros papás, pero que Dios nos ha sostenido con el amor de nuestras mamás. En mi caso, con el amor de otro papá que llegó a casa a darme todo ese amor, y también el haber restituido la relación con mi papá y tenerle ahora honra y un amor inmenso a todos ellos. Mi hermana Dianita, gracias por acompañarnos en la co-conducción de este episodio. Le voy a pedir de favor que para cerrar este capítulo maravilloso nos ayude con la oración, por favor. Claro que sí. Antes de estar en este tiempo de oración, quisiera decirles y traerles a reflexión a todas aquellas madres que están criando solas a sus hijos, que no pierdan la esperanza y esa fe que tienen en el Señor. Solamente el Padre nos puede levantar, solamente el Padre puede sostener ese cansancio, nos puede dar esa fuerza, esas fuerzas sobrenaturales, porque siento siempre que las fuerzas vienen desde el cielo, y el Señor dice en su palabra que sí es verdad. Nuestras cargas muchas de las veces en nuestras fuerzas pueden ser muy abrumadoras, nos pueden cansar muy rápido, pero nos pide dejar esa carga al Señor y tomar el yugo del Señor, y el yugo del Señor es mucho más llevadero. Amén. Pero dense en cuenta que no nos está diciendo que dejemos las cargas, sino que tengamos esa valentía de tomar el yugo del Señor, que es mucho más llevadero, y poder seguir adelante con Él. Así que, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, mis hermanas. Amado Padre y Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que nos has permitido, Señor, reflexionar en tu palabra, reflexionar acerca de lo que tú has hecho con nuestras vidas, cómo tú nos has cambiado, Señor, cómo tú has ido transformando, y nuestros testimonios ahora, Señor, sirven para muchos, porque tú nos has mandado, Señor, a las naciones para poder llevar, Señor, el evangelio. Padre celestial, en esta mañana traemos el reino de los cielos, Señor, a aquellos hogares, Padre, que a lo mejor están destruidos, que a lo mejor están siendo criados por un padre, una madre sola, Padre celestial. Te pedimos, Señor, que traigas el reino de los cielos a estos hogares, Señor, y que se cumplan todas tus promesas, Señor, que se cumplan tus propósitos frente a esos padres, Señor, y también a esos hijos, Padre celestial, porque tú nos has dado hijos, y esos hijos son esa herencia que tú nos has dado. Tu palabra nos dice, Señor, que son herencia tuya, Señor, y ahora, Señor, queremos llenar esa aljaba, Señor, con esas flechas maravillosas que son para que ellos ahora sean un propósito para este mundo, Señor. Permite que todos esos hogares, Señor, sean restaurados, que tú seas esa cabeza que necesitan ahora, que tú seas el cuidado, que tú seas, Señor, en la protección que necesitan, que no los dejes solos, Señor, sino que sea
seas tú llenando, tu Espíritu Santo llenando esos vacíos que van dejando las ausencias físicas de padres o madres, Señor, y permite llenar, Señor, a esos hijos que se están sintiendo ahora solos, Señor, que tu Espíritu Santo more y albergue, Señor, en sus corazones, en sus espíritus, Padre Celestial, y te pedimos esto en unidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Amén. amén y amén. Qué maravilloso episodio. Queremos agradecerles por acompañarnos. Vane, hermana Floralba, Dianita, que también ha estado en la coproducción de este episodio. Y recordemos que Cristo no tuvo la idea original de tener hogares rotos, pero en nuestra realidad Él nos acompaña y siempre nos va a acompañar. Recordemos también ser testimonio para nuestros hijos, desde el perdón, desde el ejemplo, desde la bendición también para sus padres y para todos aquellos que están criando hijos solos y quienes están en el camino también escuchando esta palabra, para no volver a cometer errores y no repetir estas historias que nos tocó vivir con nuestros padres. Queremos agradecerles por acompañarnos como cada miércoles a las 7:30 de la noche a través de los canales oficiales de Centro Cristiano Movimiento de Gloria. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Spotify los miércoles en vivo a las 7:30 de la noche, y si no, también estamos con nuestros capítulos grabados para que ustedes lo puedan ver o se los puedan repetir. Gracias por su sintonía. Bendiciones.